Hoy vamos a continuar con nuestra serie Santos, viviendo como santos en un mundo que no lo es. Y voy a empezar con esto. Hay cosas en esta vida respecto a las cuales todos tenemos una inclinación natural a evitarlas, a que no nos pasen. Por ejemplo, nadie en su juicio cabal quiere hacer el ridículo en ninguna situación, ¿verdad? Aunque sea algo que no tiene graves consecuencias, pero eso nadie lo quiere hacer. Tampoco queremos exponernos a peligros tan grandes que pudiéramos morir. Sí nos gusta a veces subirnos. A mí no me gustan los juegos en los centros de diversión donde dan vuelta y vuelta y vuelta. Esos no me gustan, pero sí me gustan los de subir muy alto y caer. Pero mientras no se ponga en peligro la vida, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta tener que pasar por algo en donde nuestra vida va a estar en peligro. Y otro asunto que todos tendemos a evitar y del cual ni siquiera nos gusta hablar es del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los seres humanos han creído una mentira muy atractiva que este mundo nos está proclamando y nos está recordando constantemente. ¿Y saben cuál es esa mentira? Que todos estamos en esta tierra para ser felices, para que todo nos salga bien y para nunca sufrir. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En Isaías 43:7, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Dios nos dice cuál es el propósito para el cual Él nos creó y nos puso en esta tierra. Escuchen: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formó, quien los formé. Y vivir para su gloria significa vivir para hacer su voluntad. Y muchas veces la voluntad de Dios para nuestras vidas incluye sufrimiento, pero Él permite ese sufrimiento para nuestro bien. Una canción viejita que escucho con frecuencia dice así, calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Y de esto se va a tratar el mensaje de hoy, cuyo título es Vivamos dispuestos a sufrir como Cristo. Y nuestro texto será 1 de Pedro 4, del 1 al 6. Y mi meta con este mensaje será persuadirlos a vivir dispuestos a sufrir como Cristo, porque esa es la voluntad de Dios, porque eso nos fortalece en nuestra lucha contra el pecado y porque eso nos trae bienaventuranza. Vamos a leer el texto y luego a orar. 1 de Pedro 4, del 1 al 6. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, lléname y capacítame para comunicar fielmente tu palabra, y a todos ábrenos nuestro corazón para escuchar lo que nos hablarás, para creerlo y para ponerlo por obra, y que lo hagamos para que se cumpla ese propósito para el cual tú nos creaste, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este pasaje lo voy a dividir en dos partes porque el texto nos muestra primero las razones para vivir dispuestos a sufrir como Cristo. Vamos a hablar de 3 razones que nos da Pedro aquí, y luego en la segunda parte vamos a hablar de 2 motivaciones que también nos da para vivir dispuestos a sufrir como Cristo. En los primeros 4 versículos vemos las razones para vivir dispuestos a sufrir, y la primera es porque es un mandato de Dios. Esto está en la primera parte del versículo 1. Vean cómo empieza Pedro ahí. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Y la Nueva Versión Internacional lo expresa de una manera en la que se puede entender un poco mejor. Vean cómo lo dice la NBI. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Y vean que ambas versiones empiezan con la frase por tanto. Y eso nos indica que lo que Pedro nos dice después de esa frase está relacionado con lo que nos dijo antes de esa frase. Cuando Pedro dice que Cristo padeció en la carne o sufrió en el cuerpo, se está refiriendo al sufrimiento de Cristo que ya nos había declarado en el capítulo 3, en el versículo 18, que dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, que es de lo que nos habló Edgar la semana pasada. Y lo que Dios nos está comunicando aquí por medio de Pedro es el mandamiento de imitar el ejemplo de Jesús, asumiendo la misma actitud, la misma manera de pensar que Él tuvo en cuanto al sufrimiento. ¿Y cuál fue su manera de pensar? ¿Cuál fue su actitud? Pues que Él siempre estuvo dispuesto a sufrir, incluso físicamente, por ser obediente a Dios Padre, porque su más alta prioridad siempre fue hacer la voluntad de Dios Padre, sin importar el dolor o el sufrimiento que eso le pudiera causar. Esto fue lo que Él mismo afirmó muchas veces, sobre todo en el Evangelio de Juan. Vean, por ejemplo, Juan 6:38. Ahí dice el Señor Jesús, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y lo demostró plenamente al haber sufrido más de lo que nos podemos imaginar para pagar por nuestros pecados. Y en este pasaje, Dios Padre nos manda a asumir la misma disposición a sufrir que Cristo tuvo, porque al igual que Él, nosotros también deseamos por encima de todo hacer la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias. En otras palabras, Dios nos llama a estar decididos no solo a obedecer a Cristo, sino a sufrir como Cristo, con tal de hacer su voluntad. Debemos estar decididos a sufrir por hacer el bien, aunque eso nos cueste algo, aunque eso nos traiga dolor o consecuencias no agradables. A los que somos discípulos de Cristo, les pregunto y me pregunto esto: ¿estás tú realmente dispuesto a sufrir física o emocional o social o económicamente por hacer la voluntad de Dios? Si no puedes contestar esa pregunta con absoluta sinceridad, con un rotundo sí estoy dispuesto, pídele al Espíritu Santo que te llene con su poder y que te ayude a responder con un sí rotundo. Pero ahora vamos a la segunda razón por la que debemos estar dispuestos a sufrir como Cristo. Y la segunda razón es porque eso nos fortalece en nuestra lucha contra el pecado. Esto lo vemos en la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 3.
Aquí Pedro continúa diciendo esto: pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y para entenderlo mejor, veamos cómo lo expresa la Nueva Versión Internacional. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Y es muy importante que entendamos muy bien lo que Pedro nos está diciendo aquí. Así que presten mucha atención. Y para entenderlo bien, para entender qué quiere decir esto, ¿saben a veces qué necesitamos entender primero? ¿Qué no quiere decir? Y eso es lo que les voy a explicar. Primero, cuando dice quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado o ha roto con el pecado, no significa que los que han sufrido por la causa de Cristo ya no pecan. Ni tampoco está diciendo que el sufrimiento físico por sí mismo purifique y fortalezca a las personas. ¿Por qué? Pues porque lo cierto es que hay a algunas personas que sí las fortalece el sufrimiento físico, pero a otras no. A otras las hace volverse hasta rebeldes contra Dios y le reclaman: ¿por qué permites que me esté pasando esto? El tipo de sufrimiento en la carne al que Pedro se refiere aquí es el que ya había mencionado también en el contexto anterior, en el capítulo 3, versículo 17. Vean a qué se refiere cuando habla de este sufrimiento. Se refiere a que es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pero esa frase de ha terminado o ha roto con el pecado, así como no significa que sufrir te va a ayudar a vencer el pecado, el hecho de sufrir nada más, o que ya no vas a pecar nunca, tampoco quiere decir que si tú dices: sí, Señor, que me pase lo que tú quieras, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, que nomás porque tengas esa disposición, que mientras la tengas, no vas a caer en pecado. No, tampoco quiere decir eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en muchas partes que nadie puede vivir totalmente libre de pecado en esta vida. Vean cómo lo dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Juan 1:8, primera de Juan 1:8, lo confirma con estas palabras: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir ahí Pedro? ¿Por qué dice que asumamos la misma actitud de Cristo, que estemos dispuestos a sufrir como Cristo para terminar con el pecado? ¿A qué se refiere? Pues a lo que se refiere es a que alguien que ha sufrido por hacer el bien y está dispuesto a seguir obedeciendo, a pesar del sufrimiento que le vino por obedecer, esa persona ha demostrado que obedecer a Dios y no evitar el dolor es la más grande motivación para sus acciones. Y Dios en su bondad permite que algo muy bueno suceda en el corazón de esas personas. Estar dispuesto a obedecer a Dios, aún sabiendo que eso nos va a causar sufrimiento físico, escuchen esto, tiene un efecto moralmente fortalecedor en tu vida. ¿Por qué? Porque nos compromete a un patrón de conducta en el que la obediencia es más importante que nuestro deseo de no sufrir. Y otra manera de decirlo sería esta: estar dispuestos a sufrir físicamente por Jesús o por hacer el bien es una clara señal de un compromiso firme, sincero, de romper con el pecado y de vivir el resto de nuestra vida terrenal conforme a la voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que Pedro nos dice a continuación en el versículo 2, donde nos muestra el propósito para el cual Dios
nos manda a asumir la misma actitud de Cristo ante el sufrimiento, demostrando así que hemos roto con el pecado. Vean cuál es ese propósito en el versículo 2. ¿Por qué nos pide que estemos dispuestos a sufrir como Cristo? Para vivir el tiempo que les queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y aquí cabe aclarar algo. Aunque en esta vida no podemos vivir totalmente libres de todo pecado, sí podemos vivir como Dios nos manda aquí, dispuestos a sufrir como Cristo y libres del dominio del pecado. A eso se refiere con que vamos a romper con el pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué se rompe ese dominio del pecado en nosotros? Por la obra de Cristo, por su vida, muerte y resurrección. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 6. Vean cómo dice en Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego lo confirma en Romanos 6:18. De hecho lo dice varias veces, pero les voy a leer nada más el 18. Dice, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Cristo ya rompió el dominio que tenía el pecado, cualquier pecado, sobre tu vida si tú ya eres de Cristo. Y esto nos debe llenar de gran alegría, de ánimo, de esperanza, porque quiere decir que por el poder del Espíritu Santo que habita en ti, en todo verdadero creyente, podemos vivir más en victoria que en derrota sobre cualquier pecado, sobre cualquier temor que nos agobie, incluso sobre aquellos pecados que por largo tiempo nos han derrotado y que tal vez tú ya llegaste a pensar sobre eso, nunca voy a vencer. Eso es una mentira. Porque sí puedes vencer por el poder del Espíritu Santo y por la obra de Cristo, sí puedes vencer el dominio sobre cualquier pecado, el dominio que ese pecado tenía sobre ti antes. Y esto lo debemos creer con todo nuestro corazón. Cuando una persona se convierte a Cristo, significa que por el poder del Espíritu Santo obrando en él o en ella, esa persona ya se arrepintió de todo pecado, ha puesto toda su fe en los méritos de Cristo para recibir perdón y vida eterna. Y ese arrepentimiento inicial también es romper con el pecado o estar dispuesto a darle la espalda a todo pecado para vivir de aquí en adelante en obediencia a Cristo. Y de hecho, esa es una de las preguntas que les hacemos a todos los que bautizamos. ¿Recuerdan? Acabamos de celebrar por la gracia de Dios para con nosotros 4 semanas consecutivas con 4 o 5 bautismos. ¿Y qué les preguntamos a todos esos nuevos hermanos y nuevas hermanas, nuevas criaturas en Cristo? Les hacemos siempre 3 preguntas. Y la primera tiene que ver con esta disposición a romper con el pecado. Y les preguntamos, ¿le has dado la espalda a tu antigua manera de vivir dominado por el pecado? ¿Por qué? Pues porque Cristo les concede contestar con sinceridad que sí, porque Cristo ya rompió el dominio del pecado sobre sus vidas. Y lo que Pedro nos está enseñando aquí es que estar dispuestos a sufrir por hacer el bien fortalece aún más nuestro compromiso a romper con todo pecado. Y nos ayuda a vivir el tiempo que nos queda en la carne, o sea, en esta vida, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y luego, en el versículo 3, Pedro nos dice que el tiempo pasado ya fue suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. La Nueva Versión Internacional lo dice con mayor elocuencia, dice, pues ya basta. Fíjense qué rotundo,
Ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados, y luego menciona varias cosas que eran a lo que ellos vivían esclavizados, entregados al desenfreno o la sensualidad, a las pasiones o lujurias, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Los gentiles, aquí se refiere a los incrédulos, a los que no conocen a Dios, no viven para Dios, son los que viven para ellos mismos. Y Pedro nos da una lista de los principales pecados que les agrada practicar, que son parte de su estilo de vida, con los cuales todo creyente ya rompió, ya le dio la espalda a esas cosas. La sensualidad, les voy a definir así brevemente qué es cada uno de esos pecados o de esas pasiones de la carne, pasiones humanas. Y escuchemos con atención, porque a primera vista pudiéramos concluir presuntuosamente, apresuradamente o erróneamente que estas cosas son terribles, que yo nunca las hago, ni las he hecho ni antes de ser cristiano. Pongan atención, porque en una manera o en otra todos todavía tenemos una inclinación a hacer algunas de estas cosas y las hacemos, tal vez no al extremo de lo que Pedro declara aquí, pero vean por qué sí las seguimos haciendo. La sensualidad, ¿saben qué es? Es una tendencia exagerada a los placeres de los sentidos. ¿De cuáles sentidos? De todos los sentidos. El ojo, el olfato, el gusto. Y una manera muy sencilla en la que todos caemos en esa sensualidad es desperdiciar el tiempo viendo y viendo y viendo vanidades en una pantalla. Eso es sensualidad también. Las lujurias son los deseos excesivos, deseos pecaminosos a los que les permitimos gobernar o controlar nuestra vida. Y todos llegamos a tener deseos todavía tan fuertes que con tal de obtener ese deseo, cuento una mentira, o no perdono a alguien, o pienso algo malo. ¿Por qué? Porque yo quiero eso y lo quiero, no me importa qué. Y luego menciona las borracheras, y no nada más se refiere a tomar alcohol, porque eso lo dice más adelante. ¿Saben a qué se refiere con las borracheras? A una intoxicación habitual, la cual puede ser causada por alcohol, pero también por otras sustancias. Y enseguida viene las orgías, que eran fiestas dedicadas a satisfacer en exceso todo deseo carnal pecaminoso. Desde el sexo ilícito hasta la gula, la embriaguez, la intoxicación, todo eso se practicaba en las orgías. Y menciona la embriaguez, que ahí sí es hacerlo con el alcohol. Y por último, menciona las abominables idolatrías, la adoración de ídolos, la cual en la mayoría de los casos iba acompañada también de diversos actos de inmoralidad sexual o de participación, incluso de participación demoníaca. Y cuando leemos esta lista, les digo que podemos concluir muy rápido: yo no hago nada de eso. Claro que lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque ya les dije que incluso al estar viendo y viendo y viendo y viendo puras cosas que nos gustan y perdiendo el tiempo, y algunas de esas pueden hasta ser ofensivas, inmorales, ahí estamos cayendo en sensualidad. O vamos a hablar, por ejemplo, de un cáncer que está ocurriendo ahorita sobre todo entre la población masculina, tanto cristianos como no cristianos. Una lujuria, y la lujuria no nada más es un deseo excesivo en el área del sexo, no.
La lujuria es un deseo excesivo, punto. Puede ser en cualquier otra área. Pero ahorita hay un cáncer entre los hombres que tiene que ver con una lujuria sexual que está llevando cada vez más incluso a niños desde los 8 o 9 años a hacerse adictos a la pornografía. ¿Saben cuál es el pecado número 1 en las iglesias evangélicas de Estados Unidos? La adicción a la pornografía. Y me temo que aquí también. Pero muchos hombres cristianos no se atreven a confesarlo. Entonces todos tenemos que ser humildes y reconocer que luchamos contra estas cosas y que solo por el poder del Espíritu Santo podemos estar dispuestos a sufrir como Cristo para negarnos a nosotros mismos y romper con el pecado. Esto es muy triste. Y en cuanto a la idolatría, actualmente ya no adoramos a ídolos de piedra o de palo, ¿verdad? Pero recuerden lo que predicamos durante el libro de Éxodo, que la idolatría no es ir e inclinarte ante una imagen de piedra o de palo. No, la idolatría es que pongas a cualquier persona, a cualquier cosa, a cualquier deseo tuyo arriba de Cristo. Que desees algo incluso bueno, algo bueno que lo deseas tanto que estás dispuesto a pecar para obtenerlo, pues esa persona ya es un ídolo. O que si no lo obtienes, también estás dispuesto a pecar para obtenerlo, eso es un ídolo. O que puedas llegar a pensar, es que si perdiera esto en mi vida, si perdiera incluso a un hijo, perdiera mi apariencia física, perdiera mi salud, perdiera mis finanzas, ya no podría vivir una vida plena. Eso es un ídolo, si así piensas acerca de cualquier persona o de cualquier cosa. Entonces que Dios nos ayude a estar dispuestos a sufrir como Cristo para romper con todas estas cosas. Y aquí les voy a dar una ilustración interesante. Un hombre cuenta que en Europa, hace muchos años, él veía pasar patos silvestres en primavera volando del sur hacia el norte en su migración anual. Y es una metáfora, ¿verdad? Y cuenta, y una vez pasó un grupo de patos silvestres y uno de los patos volteó hacia abajo y vio una granja muy bonita y que ahí en esa granja había patos domesticados y bajó a acompañar a los patos ahí abajo y vio que tenían comida y comida muy fácil de obtener. Ahí estaban los granitos de maíz muy, muy abundantes. Y dijo, pues aquí me voy a quedar a comer un rato. Y se quedó a comer ahí como una hora. Y sin darse cuenta, ya había pasado mediodía. Y siguió comiendo. Se tomó una siesta. Y sin darse cuenta, pasó todo el día. Y al día siguiente amaneció con hambre, pero ahí había comida. Y siguió otros días. Y se quedó una semana y había muy buena comida. Y decidió quedarse todo el verano. Cuando llegó el otoño, sus compañeros volvieron a pasar ahora en su migración del norte al sur para alejarse del invierno del norte. Y cuando los vio, el pato se emocionó y anheló estar con ellos de nuevo y volar en las alturas a su destino anual. Y se emocionó tanto que empezó a mover las alas con todas sus fuerzas para tratar de unirse a ellos. Y nomás se alcanzó a elevar hasta el techo del granero. ¿Por qué? Porque ya estaba todo gordo, todo débil. Y bajó otra vez ahí a la granja con sus nuevos compañeros patos y dijo, bueno, aquí me quedo, aquí tengo una buena vida. ¿Saben que eso les puede haber pasado ya a algunos de ustedes? Vean cómo.
cuando no estamos decididos a romper con el pecado, porque no queremos sufrir consecuencias o por cualquier razón. Cuando no estamos decididos a romper con el pecado, a lo mejor al principio escuchamos que otro hermano o otra hermana empezó a vivir más en victoria. Escuchamos un testimonio o una predicación. Mira, esa persona empezó a vencer esa área de pecado que yo también tengo. Y nos emocionamos. Entonces yo también puedo. Yo quiero, y mueven sus alas espirituales. Yo voy a lograr igual que esa persona que acabo de escuchar. Y lo intentan por un tiempo en sus propias fuerzas. Pero no cortan de tajo con el pecado. Siguen probando las migajas de placer que este mundo les ofrece. Y las disfrutan. Y siguen ahí. Al rato otra persona les vuelve a compartir o escuchan. Es que sí se puede vencer sobre eso. Dios da victoria por medio de Cristo. Y se vuelven a emocionar. Y lo intentan de nuevo y vuelven a fracasar. ¿Por qué? Porque no dejan de probar las migajas de placer que el mundo les ofrece. Y llega un momento en el que cuando vuelven a escuchar que sí puede haber victoria, ya ni lo escuchan. Como este pato que cuando los patos seguían pasando año con año, ya no les ponía atención. Y así un cristiano viviendo en esa esclavitud, ya no lo escucha porque ya está convencido de que nunca va a poder. Pero hay que creer lo que nos dice Pedro aquí. Ya basta para haber vivido en cualquier pecado que te tenga esclavizado, porque sí puedes vivir en victoria por el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Lo crees? Y eso nos lleva a la tercera razón para vivir dispuestos a sufrir, porque experimentaremos el gozo y el honor de sufrir como Cristo. Esto está en el versículo 4. Ahí Pedro nos dice cómo responderán los que no conocen a Dios al ver que nosotros hemos decidido estar dispuestos a sufrir como Cristo y romper con el pecado. Dice, y en todo esto, los gentiles se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O otra manera de decir eso es en el mismo desbordamiento de inmoralidad, y los insultan. Al ser insultados por hacer el bien, por decidir vivir el resto de nuestra vida para hacer la voluntad de Dios y no para las pasiones humanas, se cumple en nosotros lo que escribió el apóstol Pablo en Filipenses 1:29. Vean, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y seremos bienaventurados, dichosos, porque Cristo mismo nos lo prometió en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 11 y 12. Ahí el Señor Jesucristo habla específicamente del mismo sufrimiento que Pedro está mencionando. Vean cómo lo dice. Bienaventurados serán cuando los insulten, cuando los persigan, cuando digan todo género de mal contra ustedes falsamente, mintiendo por causa de mí, dice Cristo. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Esto es paradójico. ¿Saben por qué? ¿Qué es una paradoja? Algo que es contrario a la opinión común o a lo que parece lógico. ¿Por qué es paradójico? Porque nadie se pone feliz o alegre cuando lo insultan, cuando hablan mal de él o de ella, y menos cuando las cosas malas que se dicen son mentiras, son calumnias. Pero al Señor Jesucristo no lo gobierna la lógica humana. Y si Él dice o si Él promete algo, aunque sea contrario a lo que todo el mundo piensa, lo que Él dice es la verdad y se cumplirá. Así que creámosle
Y regocijémonos, alegrémonos cuando los que no conocen a Dios nos insulten y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, pero asegurémonos de que lo que están diciendo son mentiras. Y que lo están diciendo solo porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo, sufrir como Cristo, romper con el pecado y hacer su voluntad. Y además de producirnos gozo y alegría, el vivir dispuestos a sufrir como Cristo será también un grandísimo honor para nosotros, como lo fue para los primeros discípulos en el libro de Hechos. Ahorita vamos a leer el Hechos 5:41, pero les voy a dar el contexto de lo que estaba pasando ahí. Los discípulos, sobre todo Pedro y Juan, acababan de sanar a un hombre que estaba paralítico. Cristo por medio de ellos lo sanó y todo el pueblo se maravilló y aprovechó Pedro para predicar ahí otro sermón. La gente se estaba convirtiendo, miles se convertían. Cada vez que Pedro predicaba se convertían miles. Y los fariseos y los sumos sacerdotes los agarraron y les dijeron: no le vuelvan a hablar a nadie en el nombre de Cristo. Pero ellos les contestaron: nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron hablándole a la gente en el nombre de Cristo. Y hasta los metieron a la cárcel, a Pedro y a Juan. Pero una noche un ángel del Señor fue y les abrió las puertas de la cárcel y se salieron. Y al día siguiente los sumos sacerdotes mandaron traerlos y los guardias vinieron y les dijeron: no están. Los hombres que metieron a la cárcel ya no están. ¿Cómo que ya no están? Pero en eso llegó otro hombre y les dijo: esos que metieron a la cárcel están en el templo y siguen hablándole a la gente en el nombre de Cristo. Tráiganlos. Y los trajeron y les volvieron a decir: que no les dijimos que no le hablen ya a la gente en el nombre de Cristo. Y ellos vuelven a contestar: debemos obedecer a Dios antes que a ustedes. Y los amenazaron y los azotaron y luego los corrieron. ¿Y saben cómo respondieron ellos? Vean en Hechos 5:41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que está sobre todo nombre, el nombre más hermoso que existe, el nombre de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que a ti alguien te insultó o habló mal de ti porque has decidido romper con el pecado y vivir para Cristo? En todas las áreas de tu vida y no solo en algunas. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque a veces somos seguidores de Jesús selectivos, entre comillas, selectivos, dispuestos a sufrir como Cristo y a romper con el pecado en algunas áreas, pero no en otras. Por ejemplo, no en las que involucran perder dinero, como pagar íntegramente todos los impuestos, o no las que tienen que ver con quedar mal con algunas personas que para mí son muy importantes, o las que implican perdonar a todos los que nos hayan ofendido, no importa que aún te duele lo que te hicieron. En esas áreas como que no estamos siempre dispuestos a romper con el pecado y hacer la voluntad de Dios. Y noten que en Mateo 5:11 el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados serán cuando, usó la palabra cuando, no dijo si es que, no, dijo cuando los insulten y persigan. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que el que nos insulten y persigan y digan todo tipo de mal contra nosotros falsamente por causa de Él será algo inevitable. Nos va a pasar a todos, tarde o temprano. Entonces, si tú eres un seguidor de Cristo y no te ha ocurrido, una de dos:
¿O han hablado mal de ti, pero no fue falsamente, sino que fue verazmente, porque lo que dijeron de ti lo estás haciendo? ¿O no hablan mal de ti porque lo que observan en tu vida es que en general vives igual que ellos? En otras palabras, no se nota en tu vida que hayas decidido romper con el pecado y vivir para Cristo. Que Cristo nos ayude, hermanos, que nos dé la gracia para realmente darle la espalda a todo pecado, a las pasiones de la carne, porque hemos decidido sufrir como Él. Y ahora vamos a dos motivaciones que nos da Pedro aquí en los últimos 2 versículos para vivir dispuestos a sufrir como Cristo. La primera es que Dios les pedirá cuentas a los que nos insultan. Esto está en el versículo 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este versículo nos permite estar seguros de que, a diferencia de lo que pasa en muchos países de este mundo, y el nuestro es uno de los peores en ese sentido, ahorita les voy a dar algunas estadísticas. Este versículo nos permite estar seguros de que las acciones injustas mediante las cuales los gentiles nos insultan y nos causan sufrimiento no quedarán impunes, porque Dios mismo les pedirá dar cuentas de todo lo que hicieron y los juzgará con una justicia perfecta, tanto a los que ya han muerto como a los que estén vivos cuando Cristo regrese por su pueblo. Y hablando de impunidad, para que por favor sigan orando, o si no lo hacen, oren por nuestro país. Acabo de oír unas estadísticas aterradoras. En nuestro país, el 93% de todos los crímenes que se cometen cada año no se denuncian. Se denuncia solo el 7%. Y de ese 7%, ¿saben qué porcentaje se persigue y se le hace justicia? Solo al 11% de ese 7%. Se los voy a poner con números. Esto quiere decir que de cada 1,000 crímenes que se cometan en México, solo se denuncian 70. De cada 1,000. Y de esos 70 que sí se denuncian, solo se persiguen y se castigan 7. 7.5. De 1,000. ¿Saben qué porcentaje es de los 1,000 eso? Menos del 0.1%. Que Dios nos ayude. Yo oro casi a diario para que Dios derrame su temor sobre nuestro país. Es la única manera como México va a cambiar. Y esto nos debe ayudar a no desesperarnos cuando vemos que a muchos de los que atacan y persiguen a los cristianos no se les hace justicia en esta vida. Pues aunque mueran, porque algunos mueren aparentemente tranquilos y sin haber pagado por sus crímenes, ni aun la muerte los podrá librar de rendirle cuentas a Dios y del juicio y la condenación final que les aguarda. Y nos debe motivar a responder a todo sufrimiento injusto que lleguemos a padecer con la misma fe y actitud con la que respondió nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue injustamente insultado, fue injustamente acusado, herido, juzgado y finalmente asesinado. Y esto ya lo vimos hace algunas semanas. Vean cómo respondió él en 1 de Pedro 2, 21 al 23. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo respondemos tú y yo regularmente cuando nos insultan
cuando hablan mal de nosotros porque hemos decidido romper con el pecado y seguir a Cristo? ¿Con enojo y sed de venganza? ¿O con la misma moneda? ¿A insultos con insultos? ¿A ultraje con ultrajes? Roguemos por la gracia para responder como respondió nuestro amado Salvador. Y la segunda motivación que nos da nuestro pasaje para estar dispuestos a sufrir como Cristo es que aunque muramos físicamente, creer el Evangelio nos salva del juicio final. Esto está en el versículo 6. Vean cómo lo dice. Dice, con esto concluye nuestro pasaje, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y para entender lo que este versículo significa, necesitamos recordar que en la iglesia primitiva, entre los primeros cristianos del primer siglo, muchos de ellos tenían muchas preguntas acerca de sus familiares y amigos cristianos que ya habían muerto, porque no sabían qué iba a pasar con ellos o qué les había pasado después de la muerte. Y ellos querían tener respuestas más claras acerca de eso, porque les atemorizaba que la muerte física los fuera a llevar a algo peor después de esta vida. Y es precisamente para tranquilizar a sus lectores y a nosotros también que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les revela a ellos y nos revela a nosotros qué es lo que les pasa a los creyentes que han muerto. Cuando dice, con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, a lo que se refiere es a aquello que había mencionado en el versículo anterior, o sea, al juicio final de vivos y muertos. En otras palabras, fue a causa del juicio final que vendrá que el Evangelio les fue predicado aún a aquellos creyentes que luego murieron. Cuando dice aún a los muertos, se refiere aún a aquellos que ahora están muertos. O sea, cuando Pedro escribió la carta, ya habían muerto, pero que cuando el Evangelio se les predicó, todavía estaban vivos. El hecho de que estén muertos no debe inquietar a los que aún viven, a los creyentes que aún viven. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio nunca tuvo como meta el librarnos de la muerte física. Sí nos va a librar de la muerte, pero de la muerte espiritual. Mientras Cristo no regrese, todos los seres humanos, tanto cristianos como no cristianos, vamos a morir físicamente. Y esto es lo que significa que seremos juzgados en la carne como los hombres. Nosotros, aunque ya tenemos a Cristo y tenemos la promesa de vida eterna, vamos a morir como los que no tienen a Cristo físicamente. ¿Por qué? Porque ese es el juicio de la muerte física que vino a todos por el pecado de Adán. Pero aunque fueron juzgados en la carne según los hombres, o sea, murieron físicamente, el evangelio que se les predicó los va a librar y les va a permitir vivir en el Espíritu según Dios o conforme a la voluntad de Dios. Y lo que Pedro nos enseña aquí, lo cual la Biblia confirma en muchos otros pasajes, es que los cristianos a los que se les predicó el evangelio y creyeron, respondieron con fe, le entregaron sus vidas a Cristo, aunque hayan muerto físicamente, ahorita mismo están más vivos que nunca espiritualmente. Y no solo eso, sino que además están viviendo en la amorosa presencia de nuestro Rey Jesucristo y en un lugar de indescriptible gloria y esplendor al cual el Señor mismo le llamó paraíso cuando tuvo misericordia y salvó por pura gracia en los últimos minutos de su vida a uno de los dos ladrones que fueron crucificados junto con él. Lean conmigo las últimas palabras que le dirigió ese ladrón a nuestro Señor. Y nuestro Señor, imagínense ya cómo estaba después de todo lo que le hicieron. Estaba a punto de morir.
Pero vamos a ver qué le dijo el ladrón y luego las gloriosas, inolvidables palabras con las que el Señor Jesucristo le respondió. El ladrón primero había regañado al otro ladrón, porque al principio los dos se estaban burlando de Cristo, pero llegó un momento en el que se arrepintió, entró en razón y cayó al otro ladrón y le dijo: cállate ya, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos por nuestros hechos, pero este no hizo nada. Y luego voltea a ver al Señor Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, con Él, con el Rey de Gloria, el Creador y sustentador del universo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, en su presencia, en su morada, en el cielo. Allá están los que han muerto y que creyeron el Evangelio. Y allá vamos a estar nosotros también, si hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Y por esto es que Pedro nos recuerda que nunca debemos preocuparnos por nuestros seres queridos que eran verdaderos cristianos y que ya padecieron la muerte física. ¿Por qué? Porque ahorita están mejor que nunca. Y por esto mismo, los que ya somos de Cristo, jamás nos debemos preocupar o asustar ante el hecho de que si Cristo no viene antes, nuestros cuerpos van a morir. Pues para nosotros la muerte, ¿saben qué es? Es solo una puerta a algo infinitamente mejor y maravilloso, a la presencia de nuestro amado Rey de Gloria en el paraíso. Esta es tal vez la principal razón por la que en Filipenses 1:21 Pablo declara categóricamente que para nosotros los creyentes el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú vives esclavizado al temor, a la muerte, o no le has entregado tu vida a Cristo, o no le crees estas preciosas verdades. Para concluir, les voy a dar dos posibles aplicaciones de este mensaje. Piensa en un área de tu vida en la que no estás dispuesto a sufrir insultos o crítica o rechazo por hacer el bien. Y para evitar todo eso, niegas o no declaras o mantienes en secreto tu fe en Cristo. Y les voy a dar un ejemplo común entre los jóvenes. Jóvenes, pónganme mucha atención. Por ejemplo, cuando ustedes los invitan, sus conocidos o amigos no creyentes, a hacer algo que ofende a Dios, a emborracharse, a drogarse, a ver pornografía, etc. Y tú no aceptas la invitación, pero cuando te preguntan, ¿por qué no quieres? Tal vez inventas algo, pero no les dices abiertamente toda la verdad. Que no lo haces porque eres un seguidor de Cristo. ¿Y por qué no lo dices? Porque no estás dispuesto a sufrir lo que te pudieran decir después, o lo que pudieran hablar de ti. Pidámosle al Espíritu Santo, y hay otros ejemplos en los que todos podemos caer. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el valor para estar dispuestos a sufrir como Cristo. ¿Por qué? Porque queremos romper con el pecado y hacer su voluntad, aunque nos duela, aunque hablen mal de nosotros, aunque nos insulten y aunque nos llegara a costar algún día sufrimiento físico. Y otra aplicación sería esta: si hay algún área de tu vida en la que tú sabes que no has roto con el pecado, pídele al Espíritu Santo que te muestre
¿cuál es la razón por la que no quieres romper con ese pecado? Tal vez ya te rendiste como el pato y ya creíste la mentira de que en esa área nunca podrás vivir más en victoria que en derrota. O tal vez sea porque tienes algún temor al dolor o al sufrimiento de darle la espalda al pecado. O incluso pudiera ser simplemente que no estás dispuesto a negarte el vano placer que algún pecado te produce. Hay que reconocer eso a veces también. Sea lo que sea, confiesa tu pecado. Pídele al Señor la gracia para creer que Él ya rompió el dominio de todo pecado sobre tu vida. Y por el poder del Espíritu Santo obrando en ti, dale la espalda a cualquier pecado. Y voy a terminar orando por aquellas personas que ya se creyeron esa mentira. Les pido que todos inclinemos nuestro rostro ahorita, cierren sus ojos, pero a los que Dios ya les habló claramente acerca de todo lo que mencioné, y ustedes saben, y ya están cansados, están avergonzados, están desanimados, porque hay un pecado, tal vez hasta más de uno, pero hay al menos un pecado en tu vida al que no has podido vencer en mucho tiempo. Y tal vez ya te creíste esa mentira de que nunca lo vas a poder vencer. Les voy a pedir que se pongan de pie, porque voy a orar por ustedes. Pónganse de pie ahí donde quiera que estén. Y cualquiera que sea ese pecado, porque no tiene que ser algo sexual o algo ilícito, puede ser algo tan sencillo como hasta comer de más, decir mentiras, no perdonar, cualquier cosa con la que no has podido. Vamos a pedirle a Dios que te dé la victoria y que de aquí en adelante vivas en más victoria que derrota sobre cualquier pecado. Pero también le voy a pedir a Dios que te ayude a estar dispuesto a sufrir lo que sea la consecuencia de romper con ese pecado. Los demás, únanse a mí en esta oración.